Pero esto sí, yo también estoy de acuerdo y lo he dicho. Por supuesto que Nicolás Maduro tiene que mostrar, y en este caso la autoridad electoral, porque la legitimidad es muy importante. La legitimidad es, decía Max Weber, la percepción de la colectividad, del derecho de alguien a ostentar autoridad en razón de que cumple con, con la expectativa del bien ser y del bien hacer. En ese sentido, Nicolás Maduro se ahorrará muchos, pero muchos dolores de cabeza y les podría tapar la boca de inmediato a todos estos cuando transparenten los resultados. De lo contrario, solo les dará motivos para que desestabilicen todavía más Venezuela. Ahora, miren esto. María Corina Machado, la candidata que utiliza a un señor mayor, a Edmundo González, a don desconocido, dice: venezolano, a través de este enlace podrás ver cómo tu voto y tu voluntad cambiaste la historia, cómo con tu voto y tu voluntad cambiaste la historia de Venezuela. Aquí encontrarás las actas que hasta ahora hemos procesado y totalizado y que confirman nuestro extraordinario triunfo. Cuando tú le das clic al enlace, te lleva aquí. Así que supongo que esto solo lo pueden ver los venezolanos porque tienes que meter ahí tu número de cédula y decir que no eres robot y consultar. Así que sería bueno que algún venezolano se meta con su cédula y se metan a ver las actas que se supone que iban a tener desde muy temprano María Corina Machado, que es lo que dice, ahí están todas las pruebas de que ganamos con el 73%, es decir, es que ni siquiera es que sea poquito, cerrado, no, el 73%, y esto genera una narrativa que sin comprobar mucha gente se la crea. Hace 25 minutos escribe lo siguiente: son millones de ciudadanos en Venezuela y en el mundo que quieren ver que su voto cuenta. Los equipos técnicos pronto restablecerán el acceso, porque ¿qué creen? Pues mucho de aquí, mucho de allá, pero pues nomás no se puede ingresar a ninguna de sus fake pages. Por aquí nos dice alguien, ganaron con el, dice, ganaron con el 150%. Es que miren ustedes, déjenme les platico algo. Por acá me dice alguien, hola, profe, ¿de verdad usted cree que Maduro ganó las elecciones? Ese mismo sistema de fraude utilizó Alberto Fujimori, bla, bla, bla. Miren, a ver, ¿cuántos millones de venezolanos dicen que están fuera de Venezuela? 7 millones, ¿verdad? Esos 7 millones, si se fueron de Venezuela, ¿se fueron porque eran chavistas o se fueron porque eran maduristas? No. Ayer lo platicamos con el doctor Ricardo de Toma con respecto al número bajísimo, al porcentaje bajísimo de votación que se da en casi todos los países del mundo con la diáspora, entre la diáspora. Entonces, de esos 7 millones de venezolanos, ¿cuántos pudieron haber votado? La mayoría de estos eran seguramente antichavistas o habrían votado en contra de Maduro, pero no están y no pudieron votar. El nivel de participación del padrón electoral de la gente empadronada es del 59%. Fue bajo para una elección presidencial. Normalmente en México y en Estados Unidos, para que se den una idea, en una elección presidencial participa entre el 65 y 70%, incluso puede ser del 65 al 75%, está en promedio en 70%. Entonces, ustedes sáquenle cuentas. Generalmente, ¿quiénes son los que salen a votar cuando hay un partido dominante? El voto duro, las bases que se benefician del apoyo que les da un gobierno. ¿Cómo sería o cómo habría sido el nivel de votación del otro 41%, del otro 41% de la población que no fue a votar, que no salió a votar? Si el nivel de participación ciudadana en el proceso electoral fue de 59%, y luego no hay 7 millones de venezolanos que están fuera, váyanle sumando y ustedes digan si suena lógico que la oposición haya ganado con el 73% de la elección. A mí me parece que
sus propios datos los traicionan. Y algo que está perjudicando a la propia derecha es que son tan, pero tan mentirosos, y aquí en México lo tenemos bien identificadito. Miren, un tipo que se llama Alito Moreno, diciendo todo el tiempo, López Obrador es un autoritario, es un tirano. Esa banalización los convierte a ellos en objeto de burlas. Ahora el tipo ha secuestrado el PRI, Alito Moreno, y se hizo reelegir, y se va a reelegir hasta el 2032. Aun cuando el PRI fue humillado en las urnas, fue derrotado en las urnas, y de aquel partidazo dominante que había en los años 2000 y en los 90 y en los 80 y en los 70 y hasta los 40, ya nada más de aquel chorro de voz, ya nada más quedó un chisguete. Pero Alito Moreno, exgobernador de Campeche, si ese cabrón trabajara en alguna empresa, lo correrían por fracasado. Ah, no, pero el tipo se aferró, secuestró el partido y se va a reelegir hasta el 2032. Marquito Cortés, el líder del PAN en el gobierno, ese que fue expulsado de Venezuela por patético, por patán, por payaso y por injerencista, ese también perdiendo como nunca, llevando al PAN a su peor debacle, también se reeligió. Y ahora, y además el tipo se puso en la primera lista de los plurinominales para senador, para no perder. Y ahora va a ser senador no porque la gente lo quiera ni porque el tipo sea popular. Es patético, de verdad, patético. Nada más te lo aguanto 3 segundos, 30 segundos y me vomito. Pero estos cabrones que se reeligen todo el tiempo se la pasaron diciendo que López Obrador era un dictador, un tirano y un autoritario que se quería quedar con el poder, que se iba a eternizar en el poder, cuando ellos desde sus partidos, sabiéndose tan impopulares, se aseguraron los principales cargos en el número 1 de las listas nominales, es decir, para asegurar que aunque tuvieran poca votación, ellos aseguran un asiento en el Senado. Marco Cortés por el PAN, Alito Moreno por el PRI. ¿Quiénes más se la pasaron diciendo que López Obrador quería eternizarse en el poder? Nada más, pues, para que se den una idea, son unos verdaderos farsantes y por eso la gente les deja de creer. El mismo día de la elección, Marco Cortés y Alito Moreno salieron a decir que su coalición había ganado por lo menos 7 de 10 gubernaturas. ¿Y qué creen? Nada más ganaron una. Y después decían, pero así, apasionados, que habían ganado la Ciudad de México y habían sido arrollados en la Ciudad de México, que habían ganado Yucatán, habían sido arrollados en Yucatán. Y así se la fueron llevando. O sea, son de verdad de un nivel de desfachatez que, claro, pues ahora que quieren, ahora que buscan que la gente les crea, la gente no les cree. Y no les cree por una simple y sencilla razón. Son mitómanos. Mienten abiertamente y no les da la mínima, no tienen el mínimo empacho. Hoy te dicen una cosa y mañana te dicen con la misma pasión lo contrario. Entonces han vitupendiado tanto el término, han manoseado tanto los conceptos que, bueno, miren, hasta contrataron a una encuestadora patito que se llama Massive Caller, esa que siempre le falla a todos los pronósticos, y esa decía que Xóchitl Gálvez había derrotado a la doctora Claudia Sheinbaum con el 2%, o sea, con un 2% de votación más. ¿Y qué creen? Claudia Sheinbaum sacó casi 36 millones de votos y Xóchitl Gálvez sacó como 16, como 15 y feria millones de votos. O sea, Claudia Sheinbaum le dio una paliza a Xóchitl Gálvez, casi por 20 millones de votos. Pero ellos se la pasaron sosteniendo, mirándote a los ojos, convencidos con esta voz, con esta garraspera en la garganta, de que habían ganado. ¿Y qué creen? Pues no, no era así. Entonces, en Venezuela se comportaron exactamente igual que en México. En Venezuela se comportaron exactamente igual que en México. Todo el tiempo se la fueron diciendo tal, 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 tal. Y después resulta que siempre no. No había cómo comprobar. Y salieron a decir todavía ese día que no reconocían y que el gobierno de López Obrador había sido culpable.
Bueno, pues ahí la tienen ustedes. Al final no hubo cómo pudieron demostrar acá en México que estaban con gran éxito y se cayeron por mentirosos, por mitómanos y no aprenden la lección. Van de mal en peor y siguen con las mismas estrategias: denostar, hacer fraude, denostar, volver a hacer fraude. Es increíble y replicaron la estrategia en Venezuela. Por eso yo les decía, los panistas de Venezuela, lo mejor que puede pasar en este momento es que sí, que el gobierno de Nicolás Maduro y que el CNE demuestren, pongan, porque me queda claro que hay una campaña muy oscura. María Corina Machado prácticamente había estado diciendo, les estamos ganando con el 70%, 73%, es decir, una verdadera paliza. Bueno, miren, hasta el mismo Fernando del Rincón, que es un fascista de primera, conductor de CNN, está diciendo, ay, no, es que es peligroso que María Corina Machado diga que ganó con tanta diferencia, porque, pues, ¿cómo lo va a poder sostener? Y entonces, eso te habla de que ni siquiera son coherentes y ni siquiera son consistentes en sus propias cifras, en sus propios cuentos. Vean ustedes, este tipo estaba pidiendo cárcel para Maduro recientemente. Bueno, pues ni él le cree, miren. Es imposible, me parece, conociendo a María Corina Machado, que haga una declaración de este tamaño, hablando de un 70 y un 30% de que se ganó en todos los sectores, todos los estados y todos los estados, sin tener las pruebas para demostrar lo que está. ¿Qué tal? Si hasta el mismo tipo que quería hace unos días encarcelar a Nicolás Maduro dice que le parece una desfachatez de María Corina Machado que diga de esas cifras grandilocuentes sin tener pruebas, es peligrosísimo, por supuesto. Quesadilla de verdades. ¿Qué onda, amigo? Gracias por tu apoyo. Dice, respetemos las democracias. La derecha es igual de rancia en toda Latinoamérica. Viva AMLO y Claudia. Tiene toda la razón, Quesadilla de verdades. Es que se comportan con el mismo esquema. Solo reconocen la democracia cuando ellos son los que ganan, pero tienen un problema grande. Hablan con grandilocuencia, dicen tener el respaldo popular que no tienen en las calles. Miren, aquí en México, Vicente Fox Quesada es un cero a la izquierda, es decir, a la izquierda en eso sí es de izquierda Vicente Fox, en ser un cero a la izquierda. Y además, ojo con este dato, Felipe Calderón está refugiado ya en España, ni siquiera puede pasar a andar en México tranquilo porque es muy repudiado. Entonces, esa es la gente que está detrás de María Corina Machado. Los ecuatorianos que me digan, los ecuatorianos que están por acá, que me digan qué pasa con Lenin Moreno o con Guillermo Lazo. ¿Los quieren en Ecuador? Pues esa es la gente que está acá. Díganme, por ejemplo, qué pasa con el Tuto Quiroga de Bolivia. ¿Lo quieren? ¿Lo ven bien? ¿Lo ven con buenos ojos los bolivianos? No, porque es pura gente rancia, espuria, que son de estos que si no ganan arrebatan y, y quieren arrebatar en la calle lo que no pudieron arrebatar en las urnas. Ese es el problema.